Este año vamos a buscar en nuestras Biblias un libro del Nuevo Testamento. Para sorpresa mía, yo venía trabajando ya desde hace 2 años Jeremías, el año pasado Ezequiel. Debería de haberos preguntado cuál libro, pero ya se escuchaba. Y este año yo venía ya trabajando un libro del Antiguo Testamento. Y lo trabajé, pero donde vivo en Chipre, querían hacer un estudio de un libro del Nuevo Testamento y eligieron el libro en el cual estoy ahora, y trabajé tanto para 3 mensajes que di allá que dije, es imposible trabajar lo que estaba trabajando porque quedó en suspenso demasiado tiempo y retomarlo no me da. Así que el domingo voy a trabajar más lo que hice en Chipre en cuanto a lo que la iglesia estaba estudiando ahí, y es uno de los capítulos más famosos de la Biblia, Hebreos 11. Pero creo que si hay algo que me estoy dando cuenta con este estudio es que el libro de Hebreos es un laberinto. Un exégeta lo compara como con una cueva muy profunda dentro de la tierra, y uno va bajando con todos los aparatos de cuerdas y linternas y todo, y se mete en esos laberintos, y a veces es bien difícil porque nuestras linternas históricas aquí en este libro no funcionan como en otros libros. Empezando con el hecho de que, aunque tiene el título Pros Hebraios, para los hebreos, o la epístola de los hebreos, no es parte de la inspiración divina. Eso es agregado y no sabemos realmente quién puso ese título. Y aunque tenga ese título, no nos dice mucho, porque es un término muy amplio para describir. Entonces, ¿quiénes son las personas que primero escuchan o leen este libro? No sabemos. Hay mucha teoría. Eso es una cosa, hermano. Hay muchas cosas que usted puede leer, y Dios libre, en el internet va a haber de todo. Y la buena parte de todo eso es pura especulación. Así que quien lo escribió no sabemos, a quién se dirige no estamos seguros, pero hay algunos indicios. Al final del libro menciona a Timoteo. Si es el mismo Timoteo, podría ser que es el mismo Timoteo, lo más probable que sí, pero no sabemos, porque a veces ya vemos en el Nuevo Testamento, hay algunos que tienen el mismo nombre, empezando con Santiago, que hay varios, y nos confundimos con los diferentes personajes que llevan el mismísimo nombre. También menciona Italia. Entonces, ¿en qué punto será que estos están en Italia? Es muy difícil saber esa referencia exactamente. La otra cosa que es muy peculiar del libro, por eso está en la posición donde está en tus Biblias. O sea, porque no es considerado ahora como una epístola de Pablo, aunque en su tiempo hubieron quienes lo consideraron como tal. Y aunque dice la epístola en tu Biblia, no dice la epístola en el griego, aun con el título que tiene. Entonces, las características típicas de las epístolas de Pablo o de Pedro no se dan en este libro. Tiene una parte al final que pareciera una epístola.
las instrucciones y saludos y cositas pequeñitas al puro final. Pero el mismo libro dice que es una palabra de exhortación. Logos paracletos, como el paracletos del Espíritu Santo, de redarguir o de animar, y tiene las dos caras. El libro tiene pasajes de los más fuertes del Nuevo Testamento que redarguyen hasta, hace temblar a un calvinista. Y por el otro lado, aunque no tiemblan, y por el otro lado, es uno de los libros con más palabras de ánimo que existe por el problema. Entonces, aunque el laberinto es profundo y el laberinto nos lleva por muchos diferentes túneles, se discierne mucho leyendo el libro. Y hay una cosa, hermanos, por favor, si pueden hacerme el favor de dejar al lado todos sus pretextos sobre el libro, porque este es el libro que por excelencia se usa en debates con otra gente para probar que Cristo es el sumo sacerdote, no hay uno como Él, y un montón de cosas en donde con buena razón hemos utilizado el texto de Hebreos, pero hemos perdido gran parte del libro. Y eso es la tristeza y la vergüenza. Entonces, cuando yo vaya por otros rumbos que dice, pero Pedro está predicando algo que, pero voy a predicar el texto, hermano. Solo que tu texto del hebreo no es el texto que está aquí. Normalmente hay 2 o 3 partes del libro de Hebreos que conocéis bien y el resto bastante desconocido. Entonces, os insto, si queréis, de aquí al domingo, leer. No toma mucho tiempo. Hay quienes creen que este libro es un sermón, una homilía, algo que compartieron y luego se escribió. Sea como sea, si bien es cierto eso, esta palabra de exhortación, que es lo que el libro mismo se autodenomina como, sea como sea, si fue escrito primero y leído a la congregación, o si fue dicho primero y escrito en el proceso, lo que sí es difícil para vosotros ver, y me duele decir esto, me duele como el alma, porque siempre dicen, Pedro, es que porque ustedes estudian el hebreo, ven cosas que nosotros no vemos. En este caso sí. El griego de Hebreos, la gran mayoría de los estudiosos dicen, y uno puede ver lo que es del griego más fino del Nuevo Testamento. El equivalente de lo que tenemos en el libro de Hebreos solo se ve en los primeros versículos de Lucas, del 1 al 4, el inicio de Hechos, y en menor grado, no tan elevado, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Pero hay tantas cosas, hermanos, que no pueden ver, porque él es como Pablo Neruda. Traducirlo, el pobre gringo no puede decir mucha cosa de esto. Es como para enamorar a una mujer. 20 poemas de amor. Entonces, cuando se traduce, a veces se pierde esos toques tan particulares, tan bonitos. Entonces es como Efesios 1, cuando uno traduce Efesios 1, que la buena parte de Efesios 1 es una sola oración. O sea, sin parar. Dios mío, tus traductores han hecho malabarismos para que
ponen un punto aquí, una mayúscula aquí, terminan una oración, pero eso no está en el original. Y lo lees y uno dice, ¿y dónde está el sujeto? ¿Y cuál es este verbo? ¿A qué se refiere? ¿Y dónde está el objeto? Y un enredo, porque es un increíble trabajo que hizo Pablo en Efesios 1. Pues de igual manera, en otro sentido, hay muchas porciones del libro de Hebreos que son maravillosos, aunque para todos podemos ver que es un libro maravilloso. Y con ese preámbulo vamos a empezar con el primer versículo, y ahí lo que van a ver es polimeros, politropos, pali, otheos, lalisas, tis patrasin, en tis profitis. Aunque no entiendan una palabra de hebreo, ¿qué escucharon cuando dije eso? En cuanto a letras, ¿escucharon una letra que se repitió? Lo digo otra vez. Polimeros, politropos, pali, poli más pali. Luego otheos, lalisas, tis patrasin, en tis profitis. 5 veces tuvimos una letra, la letra P en griego. Polimeros, politropos, pali, patrasin, profitis. Eso no está en tu Biblia. Medicina. No. Y claro, los malabarismos de sus traductores hacen que, aunque empieza con polimeros, tus Biblias no empiezan con polimeros. La mayoría de tus Biblias empiezan con otheos, Dios. ¿Verdad? Dios, la mayoría de las traducciones dicen Dios habiendo hablado, ha hablado. No sé si alguien tiene algo diferente, pero están traduciendo otheos lalisas. Entonces, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras. Las M's, mucho tiempo, muchas ocasiones, muchas maneras, hacen semejanza al P. M. Muchas maneras, mucho tiempo, muchas ocasiones. Entonces sí, y después dice palabras de los profetas, y ahí sí, 2 P's, padres y profetas, que sí sale. Entonces, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos esto casi de memoria. Y si no lo tienen de memoria, memorizar los primeros versículos, los 4 que están aquí, sería bonito. Podría haber sido un himno. Lo más probable es que estas frases que se encuentran aquí eran muy conocidos en la iglesia, donde el que escribe o predica lo que está en el libro de Hebreos, muy probable que era muy familiar a los que escucharon, como el himno, que podría ser un himno, Filipenses 2:5, cuando dice haya pues en vosotros un mismo sentir, y habla de Jesús y su exaltación. Este es un pasaje similar. Ahora, ¿qué ven en este versículo? Algo tan obvio, hermano, pero todos los estudiosos, y esto no necesita de griego, cualquiera de vosotros, podéis leer en tu Biblia y ver lo que está ahí y sacar la misma conclusión que yo, después de muchas horas, vi aquí. Y no soy el único, pero luego de hacer muchos días y horas de estudio, cuando leo los comentarios
están de acuerdo conmigo y eso es lo que siempre me gusta. Cuando primero uno estudia y encuentra algo y después, wow, el comentarista que estudió mucho más que mí dijo lo mismo. Entonces vamos por buen camino. Pero todos vosotros podéis entender el primer versículo. ¿Qué nos dice, hermano? Lo más sencillo del mundo. Y la primera frase del versículo 2. ¿Qué nos dice? Repite un verbo 2 veces. Y ese verbo está ligado a adverbios y formas de condicionar el verbo. ¿El sujeto quién es? Dios. Wow. Por lo menos una persona. Sí. Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Dios hace qué? Dios habla. Dios tiene boca. Pasado perfecto. Habiendo hablado. Muy bien. Muy bien, porque es un perfecto en el griego también, y lo han traducido bien, habiendo hablado. Pero ¿cómo habla Dios? ¿Qué dice el texto, hermano? Por favor. Muchas maneras. Dime unas formas que Dios ha hablado. Con los profetas. Ahí dice los profetas. Con la naturaleza. Y recuerda Balaam, cómo habló Dios. Y en Sinaí, ¿cómo habló Dios? En la salsa. En la zarza, en Sinaí, habló al punto que la gente dijo que no nos vuelva a hablar Dios, porque eso no nos gusta. Que nos hable Moisés. Pero en la mayoría de los casos, Dios, ¿cómo habla? En todos los casos que podéis pensar. Vino mi palabra de Jehová diciendo. ¿A mí quién es? Profeta. El instrumento. Un ser humano. O sea, la voz de Dios se escucha a través de la voz de un ser humano. En algunos casos, bueno, el asno o la voz directa de Dios en algunos casos, pero muy, 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 muy pocas veces. La mayoría de las veces está siendo transmitido por alguien. Y de formas increíbles. Cuando Ezequiel, hablamos eso el año pasado. ¿Qué sucede el día que toman la ciudad de Jerusalén? Después de haberlo sitiado mucho tiempo los babilonios. ¿Qué sucede? ¿Recuerdan? Muere la esposa de Ezequiel. Y Dios les dice, tú no puedes ni llorarla. Porque ese acto comunica. Entonces cuando dice muchas veces de muchas maneras. Recuerda, Jeremías va, lo hablé el año antepasado, va al alfarero, a la casa del alfarero, ¿y qué? Ve lo que está pasando ahí y habla. Dios habla a través de lo que estaba pasando ahí. Dios es un Dios que comunica. Nuestra divinidad es diferente a todos los demás. Todos los demás dioses son diferentes. Los profetas les gusta decir, vuestros dioses son mudos. Y se mofan y se ríen del que levanta el ídolo y lo va llevando y lo talla de madera. Vosotros, nuestro Dios habla. Y habla no la misma cosa, no de la misma forma. Y lo habla con puntualidad. A una situación específica, a una persona específica, tienen nombres. La mayoría de todas las veces que Dios habla es muy personal.
cómo habla Dios en fragmentos. Hay largos silencios. Recuerden que la palabra de Dios estaba escasa hasta que un niño ahí en el tabernáculo escucha una voz llamando su nombre. Otra forma particular, eso no pasa otra vez. God is very creative. Dios habla de una forma tan creativa. Y hermanos, ese polimeros y ese politropos y ese pali, ese patrasin y ese profitis es parte del mensaje de cómo habla Dios. Hay momentos que Dios habla de una forma tan hermosa, tan bonita, que te hace decir, wow, y pones más atención, porque la forma que Dios habla es importante como lo que Dios habla. Por eso esos polis son importantes, porque Dios tiene muchas formas en que nos ha hablado, y por miles de años, en diferentes lenguas, en diferentes culturas, Dios ha hablado. Ay, hermano, ya lo sé, he tenido que venir a escuchar esto. Dios mío. Bueno, tengan paciencia. Vamos a ver si llegamos.